Dios te bendice. Vamos a continuar con estas enseñanzas que hemos estado llevando. Fíjate, esta enseñanza se titula ¿Por qué te escondes? Dios pasaba por el huerto y Adán y Eva se escondieron de su presencia, de la presencia de Dios. Se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová les llamó y le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Jehová le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? ¿Sí? Cuando Dios te habla, cuando Dios te pide algo que no hagas, es porque sabe las consecuencias que trae. Sabe las consecuencias que se van a venir y cómo te vas a sentir. En este caso, fíjate, Adán y Eva pecan, comen del fruto que se les dijo que no comieran y se esconden de la presencia de Dios porque saben que no hicieron lo correcto, porque saben que desobedecieron a Dios. Sí, van y se esconden. Entonces llega Dios a hablar como siempre hablaba con ellos. Y no los encuentra. Le habla a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán escondido dice, es que oí tu voz y me escondí. ¿Sí? Porque estaba yo desnudo. Imagínate, ¿cómo le vas a hablar a Dios? ¿Cómo le vas a responder a Dios cuando te diga, ¿dónde estás tú? Le vas a decir, es que sabes que oí tu voz, pero me escondí, porque no quería que vieras lo que había en mí. Es que me sentí desnudo ante ti. No quería yo que vieras lo que había en mí. ¿Sí? Y luego Dios, como se dio cuenta de esto, le preguntó, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras, del árbol que te dije que no comieras? Ahí Dios ya se había dado cuenta realmente qué había en nosotros, qué había pasado con Adán, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía las consecuencias que venían de la desobediencia. Sabía cómo se iba a sentir. ¿Sí? Y lo primero que hace Adán es decirle, es que me escondí. ¿Sí? Me escondí de ti. ¿Cuántos de nosotros no Dios nos ha llamado? Y hemos contestado, es que Señor, sí te oí, pero no quise salir, no quise ir a tu presencia, porque no me sentía digno, porque no me sentía bien, porque sabía que había pecado, porque sabía que estaba mal ante ti, porque sabía que no era lo correcto lo que yo estaba haciendo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? Que nos escondemos de Dios, que no queremos presentarnos a Dios porque sabemos lo que hicimos, porque sabemos lo que hay, ¿sí? ¿Cuántas veces no nosotros nos hemos retirado de Dios y no hemos querido seguir en comunión con Él? Porque nos sentimos que realmente las cosas no son las adecuadas las que estamos haciendo. ¿Sí? Cuando a ti te llamó, cuando a ti te dijo Dios, te habló por tu nombre, ¿cómo le respondiste? ¿Cómo le dijiste? Señor, ay, es que perdóname, estaba ocupado. Señor, es que tenía mucho trabajo. Señor, es que... Y pones pretextos, es que. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te quieres presentar ante Dios. ¿Qué pretexto pusiste tú? ¿Cuál fue? ¿Sí? ¿Cuál fue tu escondite perfecto de Dios, según tú? ¿Sí? Porque de Dios no te puedes esconder. Dios sabe exactamente dónde estás, cómo estás, qué sientes y qué hiciste. O sea, de Dios no te puedes esconder.
Pero pongamos que te fuiste a tu escondite preferido. ¿Cuál fue tu escondite preferido? ¿El cigarro? ¿El alcohol? Bueno, las drogas, o sea, las adicciones, las relaciones destructivas, como te decía, la adicción al trabajo, la adicción a la comida, que eso se llama gula. Todo exceso se llama gula. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿De qué te escondiste tú? ¿Cuál fue tu escondite para que Dios no te viera cómo estabas? ¿Sí? ¿Cuál fue tu escondite para que Dios no viera que habías comido del fruto prohibido? ¿Sí? ¿Cuál fue? Cuando se abrieron tus ojos, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Te sentiste a gusto? ¿Te sentiste bien? ¿Cómo te sentiste? ¿Sí? Cuando empezaste en ello. Dice también aquí, cuando te pregunta Dios, ¿dónde estás tú? ¿Qué le respondes? ¿Sabes realmente dónde estás parado? ¿Sabes realmente qué se viene? Sí. ¿Sabes realmente o te sientes realmente que estás escondido o no lo tomas en cuenta? O sea, no te aflige la situación que estás pasando. ¿Sí? ¿Dónde estás tú? Buena pregunta. ¿Dónde estás? Le dices como dijo Samuel, aquí estoy, Señor, aquí está tu siervo, háblale. O te escondes como se escondió Adán y Eva. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Realmente, ¿qué estás haciendo? Fíjate, también dice aquí, Adán respondió que tuvo miedo porque estaba desnudo. ¿Sí? ¿Cuál es tu desnudez? ¿Sí? ¿Por qué tienes miedo a que Dios vea tu desnudez? Él siempre la ve, ¿eh? Él siempre la ve. Te digo, sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos, sabe dónde estamos, sabe lo que nos duele, sabe todo. ¿Sí? Entonces, sinceramente, no nos podemos cubrir ante Él. Pero, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué miedos tienes tú realmente? ¿A qué le temes? ¿Sí? ¿A qué le temes cuando estás en la presencia de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que quisieras que Dios no se diera cuenta? ¿Sí? Los pecados y las heridas que nos han hecho y hemos hecho nos provocan dolor. ¿Sí? Ese dolor más fuerte es el dolor que tenemos dentro por lo que nosotros hemos causado. También tenemos dolor por lo que nos han causado, pero es mucho más fuerte el dolor de lo que hemos hecho, por lo que hemos hecho, porque traemos también culpa. Esa culpa que cargamos porque sabemos que fallamos, porque sabemos que le fallamos a Dios. ¿Sí? ¿A quién le has fallado? ¿De qué te sientes culpable? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus culpas? ¿Sí? ¿Qué te imaginas que va a pasar? ¿Sí? Ok, ya pecaste. Eres indigno ante los ojos de Dios por el pecado que traes. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu responsabilidad? ¿Sí? ¿Te vas a meter en ese mundo de la culpa o vas a ser responsable y vas a entregar todo lo que hiciste? ¿Qué vas a hacer? Dios te pregunta, ¿dónde estás? Pudiera cambiarse a la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Ya conociste, ya se abrieron tus ojos, ya pecaste. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar lamentando, culpándote o realmente vas a corregir tus actitudes
y vas a ir hacia adelante y vas a estar ante la presencia de Dios y le vas a decir, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo, he pecado contra las personas que me rodean, he pecado contra mí mismo. Señor, vas a hacer como lo hizo David, que le entregó a Dios toda esa culpa que sentía, todo ese dolor que sentía, todas esas heridas que traía y a las personas que él había causado heridas. ¿Qué vas a hacer? Sí, ya pecaste, ya dañaste. Ya ese pecado ocultó la belleza de la imagen y semejanza de Dios en ti. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo te invito a que te presentes ante Dios y hables como habló David con Dios. Que le digas, Señor, he pecado contra ti. Señor, me he equivocado. Señor, he fallado a tu confianza. ¿Sí? Le he fallado a la confianza de los que tengo alrededor, de aquellos que me aman. ¿Sí? He hecho oídos a aquellos que me odian y que deseaban el mal para mí. Señor, ayúdame tú, permíteme entregarte todo esto que traigo, todo esto que me duele, todo esto que ocasioné, Señor, con mi falta de responsabilidad. Ayúdame, Señor. Por favor, te lo pido. Muchos reclamamos reclamando a Dios. No, es humildemente, es saber que el único que nos puede ayudar es Dios. Es quebrantarnos ante su presencia. No es guardar y decir, bueno, pues ya pequé, Señor, ¿y ahora qué? No. Es sentir realmente la carga en tu corazón de que le fallaste a Dios y a las personas que tenían alrededor y que te fallaste a ti mismo. Y con ese dolor, con esa tristeza, con esa angustia, entregárselas a Dios y quebrantar tu corazón ante Dios. Decirle lo que sientes, decirle lo que ha causado en ti ese pecado. Fíjate, dice aquí, Dios nos dio un diseño original, ¿sí? Y con el pecado nos convertimos en personas deformes que solo a través del amor de Dios nos puede restaurar, nos puede quitar esa deformidad. Cuando necesitamos cuando entendemos y aceptamos esa necesidad de estar bien, Dios va a obrar porque nosotros estamos siendo sinceros con Él y diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Necesito de ti. Sé que no puedo vivir solo, sé que no puedo vivir sola. Necesito que tú me guíes. Ya viví muchos años sin ti. Y mira, estas son las consecuencias, Señor. Acepto mis consecuencias, pero ayúdame tú a cambiar mis actitudes, a cambiar mis hábitos, a cambiar esta falta de perdón hacia mis hermanos. Ayúdame tú a entregarte estas heridas. Permíteme que te entregue también estos complejos que han entrado en mi corazón, en mi mente. ¿Por qué? Porque el pecado me deformó, Señor. Y no me siento a gusto, no me siento bien, no me siento digno de ti. Cuando tú empiezas a hablar con la verdad de tus sentimientos ante Dios, cuando quebrantas tu corazón correcto ante Dios, ¿sí? Dios va a ser el que obra en ti. Cuando comparamos la verdad de Dios con nuestros abusos, vemos realmente la magnitud del pecado en nuestras vidas. Cuando vemos la santidad de Dios comparada con nosotros, vemos la magnitud de la deformidad que tenemos de la imagen y la semejanza de Dios, lo que ha ocasionado el pecado en nosotros. Yo te pregunto, ¿cuál es tu deformidad? ¿Hasta qué excesos has llegado?
Pídele a Dios que a través de su luz salga toda esa, de las tinieblas, toda esa situación que tenemos, todo ese pecado. ¿Sí? Que nos demos cuenta, que lo veamos realmente hasta dónde ha llegado la deformidad por causa del pecado en nosotros. Hasta dónde hemos dejado de sentir. Hasta dónde sabemos que es lo correcto. Hasta dónde hemos descubierto lo que hay mal en nosotros. Que ante la verdad de Dios y ante su santidad, comparándonos con ello, veamos realmente lo que ha ocasionado el pecado en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Qué te has dado cuenta que estás fallando? ¿En dónde? Fíjate lo que dice. Dios quiere que nos demos cuenta de que por el pecado de desobediencia, la rebeldía de querer ser como Dios, vinieron todos nuestros males. ¿Sí? ¿Cuántas veces has querido ser como Dios? ¿Cuántas veces has querido ser más que Dios? Has decidido sobre la vida de un inocente. A lo mejor tu mujer tuviste un aborto o provocaste un aborto. A lo mejor tú, varón, aceptaste que se hiciera un aborto. Ahí tomaste la decisión y el lugar de Dios. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en tu cuerpo? ¿Qué ha pasado en tu corazón? ¿Sí? ¿Lo cubriste para no sentirte mal? ¿Hiciste sordo los oídos ante el grito que tu mismo cuerpo, tu misma alma, tu mismo espíritu decían y hacían? La culpa la quisiste ocultar para que no te sintieras culpable, ni quisiste ser responsable. ¿Qué es lo que tienes también tú? ¿En qué grado ayudaste? Si no fue así, si no fue en base a un aborto, también, ¿cuántos sueños abortaste? ¿Cuántas cosas que Dios quería para ti abortaste a través del pecado? ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a tener un ministerio y tú no lo quieres hacer? ¿Sí? O ya tenías ese ministerio y por causa del pecado lo abortaste, lo sacaste, no permitiste que creciera. ¿Sí? Pregúntate tú, ¿qué testimonio estás dando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres regresar a la vida? El único camino para regresar a la vida, porque el pecado provocó tu muerte espiritual. El único camino es regresar a Cristo. No hay más. El arrepentimiento abre las puertas para que regreses tú a Cristo. Regreses a Dios, perdón, por medio de Cristo. ¿Qué tratas de hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuándo vas a tomar esa decisión? Si tú ya tomaste la decisión y estás en el camino de Cristo, ¿qué te hace falta entregar? ¿Cuál es esa culpa, ese pecado tan oculto que no quieres hablar de él? Dios ya lo conoce, pero necesitas tú hacerte responsable de él para que lo puedas entregar a Dios, para que puedas perdonarte y perdonar a aquellos que te lastimaron. ¿Cuál es ese pecado oculto? ¿Sí? Luego Dios nos habla de pecado oculto y nosotros creemos que es un gran pecado. No, es aquello de lo que no queremos hablar. ¿Sí? Es aquello de lo que sentimos vergüenza, sentimos culpa. Así sea mínimo. Es un pecado oculto porque no lo quieres revelar. Eso es el pecado oculto. ¿Sí? No es el que, ay, cometiste una gran falta y no. Y lo estás ocultando. No, el pecado oculto es aquel pecado, aunque dicen, porque pecado es, no hay ni grande ni chiquito, pero aquel que tú
consideras insignificante y no quieres hablar de él. ¿Sí? ¿Qué es lo que traes tú como pecado oculto? Entrégaselo a Dios. No te digo que lo pregones ante todo mundo. Hay una palabra en la Biblia que dice que tú tienes que confesar ante tus hermanos, ¿sí? No es ante todos, ¿eh? Aclaro. El confesar ante tus hermanos es una persona que lo sepa y te ayude a orar para entregarle a Dios todo aquello que te causa problema, todo pecado que no puedes o no te sientes digno de entregarle a Dios. Cuando dice Dios que nos debemos confesar ante los seres humanos, ante nuestros hermanos, no es declarar y decir, Señor, yo tuve la culpa. No es cierto. Es hablar con una persona que te ayude en consejería y que hables con él, que le tengas confianza y que le digas, oye, ayúdame a orar a Dios porque yo me siento indigno. ¿Sí? Esa es la confesión que Dios quiere. No que lo andes pregonando por todo el mundo. ¿De qué te sirve pregonarlo? ¿Sí? A lo mejor alguien te ve como ejemplo a seguir y como lo pregonas a todo mundo, rompes ese ejemplo y va para abajo esa persona. No, es la confesión ante Dios y ante un consejero. Dios lo dice. Primero se va a hablar con la persona directa. Si está pecando, hablas directamente. Si no te entiende, ve con otro, ¿sí? Para que haya testigo de que tú estás hablando con esa persona. Si no te entiende, bueno, es la congregación completa, la iglesia. Pero si tú entendiste a la primera, ¿para qué quieres tanto? Si tú ya supiste que estuviste mal, ¿para qué quieres tener y pregonar ese pecado? Si tú ya hablaste con Dios, ya le entregaste a Dios, ya te arrepentiste, ya cambiaste de actitudes. ¿Sí? Habla con tu consejero, con tu mentor y pídele que te ayude. ¿Sí? Si te cuesta trabajo aceptar el amor de Cristo, el perdón de Dios, pídele que te ayude. Y mira, gustoso lo va a hacer, pero te voy a aconsejar que sea una persona que tú veas que hay frutos en su espíritu y sobre todo el principal, que haya amor en su corazón y que su vida lo esté reflejando. Ese es el tipo de consejero que debes de tener. No cualquier chismoso que pregone a todo mundo. Es que él hizo esto, hizo aquello y te condene antes de todo. Jesucristo no condenó a nadie. Aún aquellos que le hicieron mal, que estaban ahí a los pies de su cruz, jugando todavía sus ropas. Dios le dijo Jesucristo le dijo a Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Si Jesucristo, que tenía el derecho de condenarlos, no los condenó, nosotros quiénes somos para condenar a alguien, ¿no? O quiénes somos para condenarnos a nosotros mismos. Si Cristo nos amó, Cristo dio su vida por nosotros, Cristo nos hizo dignos del perdón, pues nosotros quién nos creemos como para no perdonar a alguien o para ser dignos del perdón que Cristo nos dio. Sí, Él ya lo dio. Esfuérzate por ser digno de Cristo. Esfuérzate por ser digno de la muerte de Cristo. Sí. Ahí sí, no te escondas. Ahí con todo el amor, la confianza que sabes que Dios te tiene, con ese amor y confianza que todavía hay dentro de ti. Pídele a Dios, dile, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, contra mí, contra los que están a mi alrededor. ¿Sí? Ayúdame, levántame,
Si a Pedro, que negó a Jesucristo 3 veces, ¿sí? Que habló maldiciones para que no vieran que era de Jesucristo, ¿sí? Se arrepintió y Cristo lo perdonó. No, Cristo le dijo, Pedro, ¿me amas? No fueron las 3 mismas veces que él pecó, que las 3 mismas veces que Dios le preguntó si lo amaba. Sí. Como Pedro negó a Cristo 3 veces, así Cristo le preguntó 3 veces si lo amaba. Hasta la tercera le partió el corazón. ¿Por qué? Porque se dio cuenta Pedro. ¿Y qué hizo? Ok, ya caíste. Levántate y hazte cargo de mis ovejas, ¿sí? Hazte cargo de mis corderos. ¿Cuáles son los corderos? Los que tienen menos de 1 año en el Evangelio. Dios te dice, cuídalos, enséñalos, guíalos, dales ese alimento espiritual que necesitan. Tú ya conociste el perdón de Dios. Ok, la regaste, sí, pero ya levántate, ya conociste el perdón de Dios. Y con ese perdón, con ese amor que Dios te dio, ayuda a aquellos que apenas van empezando. Ayuda a aquellos que ya tienen ese caminar con Cristo, que tienen más de 1 año, pero no saben que Cristo ya resucitó. No saben lo que significa que Cristo resucitó en sus corazones. Ayúdales. Muéstrales el camino del perdón. Dios te está hablando. Recupera a esa oveja, a ese cordero, déjalos a las otras 99 y vete por ese que se perdió. Las otras 99 ya van por el camino, ya conocen el caminito, alabado sea Dios. Pero hay una que se perdió. Busca esa una, que fue cuando tú te perdiste, que Cristo te buscó a ti. Busca esa una y sigue hacia adelante. Ya no te estés cargando de culpas y de culpas. La culpa no existe, la culpa no sirve. El único que te carga de culpas es el enemigo, es el demonio. ¿Sí? Dios te ama, Dios te perdona, Dios quiere que salgas adelante. Yo te invito a que veas todo esto. Yo te invito a que aceptes el amor de Dios en tu vida, que aceptes, ¿sí?, el perdón de Dios en tu vida, que aceptes la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por ti, por amor, ¿sí?, por ese amor tan grande que tenía desde antes que nacieras. Ese amor que es incomprensible para nosotros. ¿Cómo un Dios tan santo, tan perfecto, puede amar a alguien imperfecto y tan pecador? No lo entendemos. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en los dogmas del mundo. Pero acuérdate, nosotros ya no pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a esa vida espiritual. Hemos abierto nuestros ojos a esa vida espiritual. Hemos tenido ese despertar espiritual. Tenemos que crecer espiritualmente también. Yo te invito, busca a Dios, acepta ese perdón y sigue adelante. Ya no te sientas culpable. Ya no más. ¿Sí? Muéstrale a la gente el amor de Dios. Dale ese alimento que necesita a los pequeños corderitos. Ayúdales, dales ese alimento que necesitan. ¿Para qué? Para que sigan creciendo, sigan conociendo a Dios. Obra, cuídalos, compone esas heridas, sana esas heridas que traen. Pero ¿cómo las vas a sanar? Acercándolos a Cristo, que vean que, ok, ya caíste tú también, bueno, pues Dios te levantó, ya cambiaste de actitudes por amor a Cristo, sigue adelante. Pues yo te invito a que sigas viendo
estos videos, si son de bendición, compártelos. ¿Sí? Comparte estos videos que para ti son de bendición. A lo mejor para otra persona también. Que Dios te guarde y te bendiga. Continuamos en las enseñanzas.